Nela Lugano, esta semana estuvimos hablando de voluntariado. Son muchas las organizaciones sociales que realizan diferentes tareas. Una de ellas es Techo y junto a ellos está Nela Lugano. Nela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buen día para ustedes. Mañana fría en Montevideo. Y sí, como bien decías, estamos en las oficinas de Techo para conocer un poco más de esta organización que funciona ya en nuestro país hace 15 años aproximadamente, que cuenta con 3.500 viviendas de emergencia ya construidas. Y bueno, puedo seguir tirando cifras. Ahora vamos a hablar un poquito con las chicas que me acompañan. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del proyecto de ley que está en estudio en el Parlamento, el proyecto de ley que refiere a la actividad de estos voluntarios. Me acompaña Agustina Burgueño, referente del voluntariado de Techo, y por otro lado Karina Hofnung, ahí va, muy bien, es integrante de la Mesa Nacional de Voluntariado. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Bien, buen día. Sí, como bien decías, Techo está acá hace 15 años en Uruguay y hemos construido 3.500 viviendas de emergencia, pero además para esos proyectos y para los proyectos de infraestructura, que vienen siendo más de 60, lo que mueve a la organización es el voluntariado, es como el eje central, digamos, es el motor. Nosotros en estos años hemos movilizado más de 30.000 voluntades. A ver, contame esa diferencia entre voluntarios y voluntades. Sí, sí. El registro del voluntariado en estos 15 años ha sido como muy complejo porque hemos movilizado muchísima gente en muchas actividades. Entonces, nosotros contabilizamos voluntades a una persona que decide participar de una actividad un fin de semana. Esa es una voluntad. Y si a los 2, 3 años decide volver de nuevo, cuenta como otra voluntad. O sea, son más de 30.000 veces que alguien dijo: yo quiero participar de una actividad en un asentamiento para transformar la realidad. Y además de eso, también tenemos un equipo de más de 100 voluntarios fijos, que ellos son quienes todas las semanas van a los asentamientos y se reúnen con vecinos y piensan cómo pueden hacer en conjunto para transformar la realidad del barrio. Y de ahí surgen todos los proyectos que después ejecutamos en el año y a los que también invitamos a la gente a sumarse. Karina, obviamente que están al tanto de este proyecto de ley. Es más, ustedes participaron como organización desde el proyecto inicial. A ver, contame un poco acerca de ese proceso. Ahí va. Te cuento. Bueno, yo estoy representando a la Mesa Nacional de Voluntariado, que lo que hace es agrupar a diferentes asociaciones, ONGs, instituciones educativas, tanto del Estado como de la sociedad civil. Nosotros nos juntamos en una mesa y la mesa tiene, uno de sus objetivos siempre fue trabajar para que exista un marco regulatorio o una ley. Bien. Desde hace muchos años hubo un primer proyecto de ley que, bueno, después quedó. Este último proyecto, cuando Berta Sanseverino y Pablo Mieres lo empezaron a trabajar, nos llamaron a la mesa, se reunieron con nosotros. Nosotros como mesa de voluntariado le dimos consejos o cosas que nosotros, que somos los que trabajamos en el campo, asociaciones más chiquitas, más grandes, qué cosas veíamos que estaban buenas, que estuvieran en un proyecto, sí poder marcar qué es voluntariado y qué no, cuáles son las obligaciones y los derechos de los voluntarios, en qué marco habría que tener seguro o no, por ejemplo, qué actividades, pero el proyecto después fueron cambiando y fueron poniéndole diferentes cosas que hoy en día no está reflejado el sentir de la mesa. A ver, por ejemplo, ¿en qué cosas lo ves? Por ejemplo, en realidad este proyecto termina siendo un proyecto muy regulatorio y no tanto de promoción como era lo que la mesa quería. Por ejemplo, el tema del registro obligatorio es un tema que para organizaciones muy chiquitas, organizaciones barriales, organizaciones que no tienen un personal pago o una infraestructura grande o una historia de trabajo, como puede tener Techo, como pueden tener los Scouts, como pueden tener... Hay organizaciones que no podrían hacer eso. Entonces, este proyecto lo que estaría haciendo es dejando afuera o matando de alguna manera a esos voluntarios. ¿Por qué? Porque no van a poder registrarse. Sí, discúlpame, obligatorio para los voluntarios fijos. En realidad sí. A ver, el proyecto que está hoy en día tiene que los que se tienen que registrar, primero que no son los voluntarios, es la organización la que debería registrar a los voluntarios, eso está bueno aclararlo, pero a los voluntarios que sean fijos, sí. No es para una actividad puntual de un día, una jornada de limpieza de una plaza, para eso no, salvo que esas actividades impliquen algún riesgo más grande. Si no, sería, pero lo que pasa es que nosotros lo que igual pensamos es que aunque sea
esto de registrar a los voluntarios, sí la organización debe tener un registro de esos voluntarios, sí quizás hacer un acuerdo con cada voluntario, en eso estamos de acuerdo, pero no esta inscripción en el Ministerio de Trabajo, que ya desde el punto de que es en el Ministerio de Trabajo no estamos de acuerdo. Nosotros desde un comienzo queremos marcar que el voluntariado y el trabajo van por canales totalmente diferentes y por eso sí queremos una ley que marque qué es voluntariado y que el voluntariado es cuando uno lo hace por opción propia, cuando no hay ninguna contraprestación por la cual yo hago ese trabajo. Entonces, bueno, en realidad eso, nosotros apoyamos en que haya un proyecto, estamos trabajando, la mesa hoy se reúne con todos sus socios o sus integrantes, tenemos pensadas acciones para seguir, juntarnos con el Ministerio de Trabajo, juntarnos con parlamentarios nuevamente, para volver a plantearles cuáles serían nuestros cambios o nuestras aclaraciones a este proyecto para así poder terminar teniendo un proyecto de ley, porque desde la mesa siempre se peleó por tener un proyecto, pero un proyecto que promocione el voluntariado, no que solamente regule, porque si no al final, en vez de promover el voluntariado y seguir impulsándolo, lo que terminaría haciendo sería coartándolo y bueno, es lo que no queremos. Claro, ¿y cuáles son las principales dificultades de esas organizaciones pequeñas? Bueno, porque en la mesa me imagino que se discuten varias cosas. Ustedes ya son una organización más grande, que ya tiene 15 años en nuestro país, bien organizada, porque estábamos hablando también de que la ONG cuenta con la póliza de seguro, ¿no? En realidad sí, organizaciones como Techo, organizaciones como los Scouts, son organizaciones que tienen una infraestructura grande, que ya cuentan con seguro para sus construcciones, para sus campamentos, pero hay organizaciones mucho más chicas, o más nuevas, comisiones barriales, organizaciones que trabajan con migrantes que se formaron hace poco, grupos que esos no cuentan ni con personal rentado, ni con infraestructura, ni con plata, que si fuera obligatorio tener que registrarlos en el ministerio o obligatorio pagarles un seguro, no podrían hacerlo y entonces en realidad el espíritu de la actividad voluntaria lo estaríamos restringiendo a organizaciones que ya tengan una infraestructura o un poder. Entonces, por eso la mesa viene peleando para que se proteja el interés de todos y sí se siga promoviendo el voluntariado bien hecho y por eso esto de que la ley sea de promoción, que tenga una parte más educativa, una parte más de poder cada X años poder saber cuánto creció, cómo cambió. Entonces, bueno, estamos intentando eso en la ley, poniendo todo eso para de verdad sí que termine siendo un proyecto de ley de promoción y regulación del voluntariado, pero regulación en una como segunda parte y no que sea netamente de regulación. Perfecto, vamos a seguir el tema seguramente. Muchas gracias, Karina. Y el fin de semana pasado, ahora sí, para cerrar el móvil, ¿hubo construcción en dónde? Sí, estuvimos construyendo en varios asentamientos, en Nueva España, Los Hornos, 24 de junio, Valledén, La Tablada, como estuvimos movilizando voluntarios y hicimos proyectos de infraestructura comunitaria como Pozos Negros, Comunal, zanjeado de calles y además viviendas de emergencia. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, chicas. Y quiero antes de cerrar el móvil mandarle un beso grande a Soledad Ortega. Hoy es su cumpleaños. No podemos decir cuántos, no podemos decir. Darwin me dijo, ¿dijo? Ah, lo dijo. Bueno, ya está. 25, me dan? 25. Gracias, Muchísimas gracias. muy cerquita. A las dos, ¿Cuánto le dan a Soledad Ortega? A ver. 25 te digo. 25, a ver, lo Claro. confirman por acá. Casi por poco. 27, un poquito más. Está bien. Sole. Más cerca, sí. Una más cerca trayectoria los de 25 años extraordinaria. Viste que, claro, que al merece. final celebrás la trayectoria.